Padre Rafael, muchísimas gracias y con esto iniciamos el debate. Yo quisiera comenzar, lógicamente, con algo elemental, aquello con lo que empieza Aristóteles en su libro de la metafísica, que el hombre quiere, por necesidad, saber, conocer la verdad. Ciencia de Dios, tú no me puedes decir que sea algo estrictamente científico, porque se sale de ese sistema. ¿Qué? La experiencia de aquel que se encuentra con Dios es algo muy serio y profundamente intelectual. La fe se fundamenta en la razón. No creo. Aún no he podido ver ningún concepto o argumento que nos lleve al objetivo de este debate si es que existiese un Dios como su concepto como tal lo explica, omnisciente, omnipotente, omnipresente, no necesitaría de gente para hacer saber que Él existe. Necesitamos a Jesús, a Jesús, a Jesús. Como para poder darnos cuenta de que al final de cuentas no es que Dios creó al hombre, sino el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Pero tienes razón. Por esa razón, en el simple cristianismo hay muchas ramas y muchas inconsistencias porque cada uno lo acomoda a su realidad como tal. La ciencia ha hecho todo, no puede comprobar ningún Dios. Simplemente lo que no existe no deja absolutamente ninguna evidencia. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. No utilicemos falacias de autoridad, no utilicemos falacias de falso dilema, queriendo dar dos opciones cuando en realidad existen muchas más para poder escoger y para poder analizar. Con respecto a la existencia de Dios, partimos de la base de que la filosofía, el ateísmo, de manera seria, no aparece hasta el siglo XIX. No me digas. No me digas. Los científicos tienen la pretensión de que con la ciencia puedan abarcarlo absolutamente todo, ¿no? No podemos llegar al fundamento de todo, que es la fuerza que llaman algunos autores, ¿no?, la fuerza del orden. Pero la conclusión a la que se llega es que para fundamentar una ciencia, tú tienes que salirte de la ciencia. ¿Qué? Ahí se demuestra la física entendida como el estudio de todo lo que vemos, ¿no?, de la realidad, necesita para fundamentarse argumentos metafísicos. La religión es algo útil. Yo creo en Dios porque me doy cuenta de que el universo tiene un principio. ¿Por qué existe el universo? Esa pregunta es muy importante. En esa pregunta de por qué existe el universo tiene que haber algo que dé el ser, que no puede venir de la nada, puede dar a sí mismo. Entonces, tiene que haber algo que le dé el ser. No sabemos lo que es. Y vemos que en el universo hay orden. Lógicamente tiene que haber una inteligencia ordenadora. No se puede dar el orden por el azar. Quisiera comentar con algo que dijo usted, sacerdote. La fe. La fe justamente es uno de los argumentos para hablar de Dios. Pero claramente la fe significa aceptar algo sin evidencia. ¿No entiendes, pendejo? Que yo puedo tener fe en Spider-Man, puedo tener fe en Harry Potter, puedo tener fe en las hadas, puedo tener fe en Santa Claus, puedo tener fe en los duendes. Nadie me quitaría ese pensamiento de mí, ya que la fe es aceptar sin la necesidad de que sea comprobado. Y por concepto mismo significa que no existe, solo lo acepto porque yo quiero. Y ya no me falta respeto. No te falta en ningún momento. Dios sí existe porque la ciencia como tal no puede probar la no existencia de Dios. Ad ignorantia. Podríamos considerar que eso es un argumento para decir que Dios existe porque no podemos demostrar que no existe. Es tan fácil como esto, porque lo que no existe no deja evidencia. ¿No entiendes, pendejo? Por simple estadística, los ateos o no creyentes ocupamos el 15% de la población, que gracias a los últimos 500 años hemos podido crecer, ya que no nos matan. Si es que en realidad estuviésemos hablando de un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, que sí existe, no tendríamos el mundo que tenemos. Ya que existe una creación, necesitamos un creador. Algo nada más falso como argumento. Porque claramente al inicio, usted mismo lo dijo, ¿cómo es posible que algo atemporal, inmaterial, puede, bajo la lógica creyente, crear lo real? Pero viceversa, por alguna extraña razón de los creyentes, no hay cómo. O sea, que lo real pueda probar lo irreal, no hay cómo. Pero lo inmaterial, en cambio, sí puede hacerlo real. Bien
dicho. Nadie ha dicho que el universo viene de la nada. Es una serie de procesos, pero no de un alguien, sino procesos naturales y del universo, que todavía estamos por descubrir. No has intentado realmente fundamentar la no existencia de Dios, sino más bien desmontar lo que yo he intentado decir, ¿no? Hablando, por ejemplo, del tema de la falacia. Has dicho que yo he utilizado, ¿no? La falacia lógica de la autoridad, ¿no? Yo puedo usar a una autoridad si esa autoridad es autoridad en la materia de la que estamos hablando. Entonces mi pregunta es, ¿no intentas por lo menos demostrar la no existencia de Dios? Y no me puedes decir que no se pueden demostrar cosas que no existen. Claro que se puede demostrar que algo no existe. No, ¿en serio? No me diga. Nunca me lo hubiera imaginado. Está demostrado también que Spider-Man no existe. Eso te lo puedo yo demostrar. Y que un unicornio no existe, también te lo puedo demostrar. Y que Zeus no existe, también te lo puedo demostrar. Es decir, no podemos decir que porque algo no exista, no puedo demostrar que no exista. Eso es un falso silogismo también. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. ¿Por qué no intentas demostrar la no existencia de Dios? He buscado desprestigiar al grupo, en este caso creyentes como tal. Usted no dijo, pero está volviéndolo a repetir, que el hecho de que no exista pruebas significa que Dios sí existe. No. Este momento... Yo no he dicho eso. Mi argumento no es que no se puede demostrar que no existe. Mi argumento es, he cogido una de las vías de la filosofía, que es el origen y el orden del universo. Ese es mi punto de la existencia de Dios. Utilizando sus mismas lógicas. Usted como católico, testigo de Jehová, cristiano, evangélico, pues no es hacia la persona esto, es hacia la idea justamente. No hay cómo demostrar la no existencia de nada. Como me decía, yo sí podría demostrar la no existencia, por ejemplo, de las hadas o de los unicornios. Sí, te la puedo demostrar. Sería interesante, de cierta manera, llevarse la razón. Quiere demostrar la no existencia, por ejemplo, de los unicornios. ¿Considera la teología una ciencia? La teología es una ciencia. ¿Por qué siendo una ciencia es la única que no demuestra lo único que estudia? Porque ya se demuestra en la filosofía. ¡Ay, qué gracioso! ¿Qué opina usted del celibato, padre? El celibato me parece una opción totalmente válida que se fundamenta en el querer entregar por entero el corazón al Señor. Es el querer seguir a Cristo tal y como Él vivió. Usted claramente en el debate ha dicho que después de todo en la realidad Dios no está. Entonces, ¿dónde está? La realidad comprende todo lo que existe. Hay algo que está por encima de lo simplemente material. Ahí es donde está Dios. ¿Qué más inmaterial comparte con Dios? ¿En qué nivel de inmaterialidad o de concepto significa que está Dios? Materialidad absoluta, en Dios no hay materia. Porque cuando yo descubro que tiene que existir un Dios, eso a mí me plantea que yo tengo que cambiar de vida. No creo. Si a usted no le hubieran contado del Dios que conoce, ¿cómo hubiera sabido de él si nadie le contaba? Podría haber sabido de la existencia de ese Dios a través de la observación de la naturaleza del universo. Aristóteles no era cristiano. El sueldo que ustedes ganan como sacerdotes va mejorando de acuerdo a los niveles. No depende de si vamos ascendiendo, ganamos más dinero. No depende de eso. Depende de a lo que te dediques. Yo, que soy, por así decir, un sacerdote raso, yo cobro el sueldo mínimo. Pero si, por ejemplo, yo fuera profesor en un instituto, yo ganaría el sueldo de profesor de instituto. Pero hay mucha gente que cree que ustedes no ganan sueldo. Entonces, ¿de qué voy a vivir? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Exacto, es ilógico. Yo también lo digo, pero al parecer mucha gente lo cree. La conclusión que yo quiero hacer, ¿no?, es que yo creo que he conseguido argumentar la existencia de Dios a través de esa vía, ¿no? Una de las vías, de las varias que hay, no voy a decirlas todas, ¿no? A través de la razón, de la sola razón y no de la fe. Claro que sí, campeón. Se ha dicho antes que la fe es creer algo sin evidencia, ¿no? Es como dar crédito a algo increíble. La fe que no se apoya en la razón no es fe, es fideísmo. O yo creo esto porque aparece en la Biblia y punto. No. Es que es muy bonito poder descubrir la razonabilidad de la fe. Porque es razonable. Aunque no se pueda llegar a ello por la sola razón, eso no quiere decir que no sea razonable. No sé si está bromeando o no. Habla muy en serio. Se puede descubrir, por ejemplo, una profunda razonabilidad en el misterio trinitario. Ahí la razón tiene que humillarse y reconocer que es mucho más. Es mucho más lo que desconozco de Dios que lo que conozco. Y por eso tengo que acercarme más a Él y conocerle cada vez más y mejor, ¿no? Existe algo que está por encima de lo que mi razón puede percibir. Y ver la naturaleza y ver la creación son un camino para descubrir la existencia de Dios. La fe y la razón son las dos alas que yo necesito para llegar a Dios. No digas mamadas, Mary Jane.
La existencia de Dios. Ese fue el tema del debate de la noche de hoy. Cojamos un pedacito de la Biblia. Isaías 45:7. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, el que hace todo esto. Pero eso ya no les gusta escuchar a los creyentes. ¿Se puede argumentar con la imaginación que eso es real? Sí. Si es que Dios fuera real, no existirían tantos dioses. Si es que Dios fuera real, no necesitaríamos de gente como el Padre Rafael para que nos cuente cómo es este Dios. Si Dios fuera real, simplemente Él se mostraría. Yo sé a priori que tú no vas a dejar de ser ateo, por mucho que yo te traiga aquí a Dios y diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, No, soy Dios. no, al contrario, Aunque- solo eso tenía que hacer Padre. Pues. Y este canal el día de mañana se llamaba Creyente Digital. Lo siento, pero no te creo. Respuesta ingeniosa. ¡Demonios! Y las personas que nos están viendo, cada quien de ustedes saque sus propias conclusiones.